Entonces, hoy vamos a aprender sobre la doctrina sí importa. La doctrina sí importa. Cada cristiano debe abrazar, debe enseñar y vivir la sana doctrina. ¿Por qué? Para mantenerse firme y fiel ante los tiempos de confusión y engaño espiritual. Vivimos en tiempos donde hay mucha gente confundida. Tanta gente que está siendo engañada por lo que oye, por lo que otro le enseña o dice. Y dice, ¿cómo sé si estoy yo en la verdad? Bueno, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es la única verdad y es nuestra autoridad para nuestra fe y para nuestra práctica. La palabra doctrina significa literalmente enseñanza. Y esto es muy importante que usted reconozca este término, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña sobre ciertos temas y tópicos. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? Hay gente que dice que Jesús es simplemente un buen hombre o fue el Hijo de Dios creado, que antes era un ángel y después fue encarnado. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia me enseña que Jesús es más que un mero hombre. Él es Dios encarnado. Y no solo eso, sino que Él nació un nacimiento virginal, que es milagroso, sin pecado y sin mancha, perfecto, apartado de los pecadores, quien se entregó por nosotros como el sacrificio perfecto. Entonces, esto es lo que queremos aprender. Que usted no tiene que vivir con confusión, no debe vivir con incertidumbre, no debe usted vivir cuestionando, ¿estaré yo en la verdad? Si usted tiene la palabra de Dios, usted puede saberlo. Ahora mire, le voy a leer este párrafo, usted lo lea, acompáñeme allí en la pantalla. Dice, en un mundo de falsas ideas y enseñanzas cambiantes, el creyente necesita un ancla que lo mantenga firme. Escuche esto, esta ancla es la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina importa. Escucha esto, hay gente hoy que considera la doctrina como una carga o piensa que no es importante. Es más, gente dice, no queremos hablar de doctrina porque eso nos va a dividir o nos va a separar. Y quiero decirle que claramente eso hace la doctrina. Jesús mismo dijo que Él no vino a traer paz, Él vino a traer espada. Y esta espada no es a causa de que nosotros estamos buscando ser pleiteros, sino que tenemos que ser fiel a la doctrina de la Biblia. Y si alguien enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de Cristo, tenemos que apartarnos de tal persona. Tenemos que apartarnos de esa enseñanza. Dice la Biblia, no lo dejes que entre a la casa, o sea, a la iglesia. Ahora mire, la doctrina también es importante para su práctica. Mucha gente piensa que la doctrina es solamente de la mente. Pero mire, la doctrina determina lo que usted hace. La doctrina determina lo que usted cree y lo que usted cree afecta su conducta. Pero es importante que usted reconozca la importancia de la doctrina. La doctrina sí importa. Y una iglesia que no se dedique o no enfatice la doctrina siempre tendrá gente débil, confundida. Y esto lo hemos visto al evangelizar. Ustedes, hermanos, que salen a evangelizar cada semana, sabemos que encontramos a gente que dice que se llama cristianos, pero ni siquiera comprenden la doctrina más importante de la Biblia, que es la salvación. Muchos de ellos están confundidos sobre cómo es que una persona se salva. ¿Qué significa ser salvo? ¿Y salvo de qué? ¿Y cómo es que una persona entonces es dada o recibe la vida eterna? Es la doctrina más importante, es el fundamento de todo lo que el creyente edifica encima, es la fe en Jesucristo. Por eso le repito, la doctrina sí importa. ¿Sí qué? Sí importa. Ahora mire lo que dice ahí. Quiero que vea en su bosquejo, estaremos analizando ciertos pasajes, donde Pablo le escribe en 2 de Timoteo 4, una última carta desde prisión, y se dirige a Timoteo, su hijo en la fe. Le exhorta que él debe predicar la palabra fielmente, especialmente cuando la gente no soporta la sana doctrina. ¿Por qué no me acompaña mejor a 2 de Timoteo 4, y en su Biblia? Ahora mire, usted tiene que saber algo. Mi corazón en esta enseñanza no es simplemente sonar como un crítico. Lo que voy a decir puede ofender a personas. Lo que voy a decir puede que gente se desanime. Lo que voy a decir puede que afecte la perspectiva que ven a una iglesia bíblica que enfatiza doctrina. Nos puede pensar que somos divisores, somos personas que simplemente estamos buscando pelear. Pero el Señor nos manda a contender por la fe. Nos manda a combatir por la fe. Y nos manda a discernir los espíritus. La palabra discernir significa hacer una diferencia. La gente dice, no juzgues. Bueno, Dios nos mandó a juzgar con juicio justo a través de las Escrituras. No a condenar. No estamos hablando del juicio de condenar a una persona,
sino a discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Note lo que dice ahí en 2 de Timoteo 4. ¿Están conmigo? Versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note el versículo 2. Que prediques, ¿qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, mientras sea bien recibido y mientras no. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note la importancia de doctrina. Dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? O sea, no la van a creer, no van a creer la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Note el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Es una advertencia de que en estos tiempos la gente no quiere escuchar sana doctrina. Y muchas iglesias, lamentablemente, entonces piensan que su trabajo es entretener a la gente. ¿Cómo los atraemos? ¿Cómo los mantenemos felices? ¿Cómo los mantenemos a ellos motivados para seguir volviendo a nuestra iglesia? Yo pienso que los que estamos aquí por la palabra de Dios. Entonces, como la gente no soporta la sana doctrina, va a haber muchos falsos maestros que van a hablar a la gente lo que ellos quieren oír. Lo que la gente no quiere oír es lo que tienen que corregir. No quieren que se les enseñe del pecado. La gente no quiere oír que su vida no va bien de acuerdo a las Escrituras. Pero va a haber mucha gente que va a decir, todo está bien, declara tu día, este día es para ti, Dios está contigo. Y van a ellos acudir más bien a fábulas, cosas extrabíblicas, el humanismo, psicología en la Biblia, en el púlpito, y enseñarán cosas contrarias a las Escrituras. Pero el creyente, el cristiano, la iglesia bíblica tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Y no estamos aquí para entretenerle a usted. Usted tiene que venir dispuesto a aprender la palabra de Dios. Y cuando se habla de doctrina, usted debe estar fascinado, le debe encantar aprender la doctrina de la Biblia. Y estaremos cubriendo 13 doctrinas básicas en las siguientes 13 semanas, que son 3 meses. Sea fiel durante estas semanas para que usted pueda aprender. Sin embargo, antes de lanzarnos a aprender esa doctrina, quiero que hoy entienda la importancia de la doctrina. La doctrina es muy importante. Quiero que vean esta mañana 3 razones por las que la doctrina bíblica es vital para todo creyente. ¿Están conmigo? En primer lugar, note, la doctrina es esencial para la salud espiritual. La doctrina es esencial para la salud espiritual. La salud espiritual del creyente no puede mantenerse sin una alimentación constante de la verdad. Cuando usted escucha la palabra sana doctrina, la palabra sana viene de aquello que nutre, aquello que edifica, aquello que da vida. Y la Biblia es la manera de dar vida o dar fuerza, dar nutrición al creyente. Así como el cuerpo necesita alimentación nutritiva para desarrollarse y defenderse contra enfermedades, el alma necesita doctrina sólida para vivir en santidad y resistir el engaño. Y muchos cristianos hoy sufren desnutrición. Esta desnutrición espiritual es porque es una dieta basada en emociones, en sus experiencias o el entretenimiento en vez de enseñanza bíblica. La gente quiere venir y sentir algo. Y a mí no me puede que alguien venga y diga, aquí yo no sentí el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice, no hay un éxtasis. A veces sienten que la música es la clave y nosotros creemos en la música, pero la música debe ser espiritual de acuerdo a las Escrituras. No fue diseñada para que usted se sienta bonito. La música es para que Dios sea glorificado. Y la predicación de la Biblia no es para que usted sienta algo bonito, es para que usted conozca la verdad. Y para que usted se alinee a la voluntad de Dios. Para que usted viva como Dios quiere que usted viva. Y así es como Dios le da a usted el gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted tiene que comprender esto, que el gozo que Dios da es un gozo sobrenatural. Y la paz que Dios da no se comprende en el mundo. Pero esto viene solamente cuando usted oye y hace lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que no se guíe por sus sentimientos. Pero es que, pastor, yo siento. Mire, los sentimientos son engañosos. Dice la Biblia, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Me preguntó una persona una vez que yo siento que es lo que yo debo hacer. No importa lo que una persona sienta, tiene que ir qué dice la Escritura.
Por eso es importante para su salud espiritual. Una iglesia sin doctrina sólida es como un edificio sin fundamentos. Puede parecer estable por fuera, pero se va a derrumbar cuando venga una tormenta. Cuando la doctrina es ignorada o reemplazada con ideas humanas, el cristiano queda expuesto a errores, a herejías y un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Por eso quiero animarle que usted siempre preste atención. Lo que yo trato de enseñarle aquí es conforme a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No es mi opinión. Yo tomo esto muy en serio. Yo no quiero hablar algo del púlpito que sea un capricho o una idea personal, o quiero yo simplemente expresar algo, una opinión personal. No, yo quiero predicar, ser fiel a lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es importante que usted se enfoque en la sana doctrina. Ahora quiero que vea dos razones específicas que nos muestran por qué la doctrina es vital. En primer lugar, letra escriba ahí, la doctrina define la verdad. La doctrina define la verdad. La doctrina no es una interpretación cultural, ni una preferencia denominacional. No es un asunto que es una iglesia bautista, los bautistas creen eso. No. Antes de considerarnos bautistas, nos consideramos una iglesia bíblica. Lo que dice la Biblia es nuestra autoridad. Ahora, si usted quiere saber por qué nos llamamos bautistas, es porque hay ciertos distintivos. Algo que distingue a la iglesia bautista de muchos otros grupos cristianos. Y la primera distinción es que la Biblia es nuestra única autoridad de fe y práctica. No acudimos a otro libro, no preguntamos a un cabecilla, a una mesa directiva. Nosotros confiamos en la jefatura y en la cabeza que es Cristo Jesús. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es de Cristo. Entonces debemos ser fiel a la verdad que Cristo nos dejó. Mire lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Usted sabe que en esos tiempos a sus hijos que van a la escuela, high school o la universidad, les enseñan que cada quien tiene su propia verdad. Y usted puede preguntar a un muchacho, ¿qué es la verdad? Y van a decir, pues cada quien tiene su propia verdad. Pregúntele usted a un muchacho, ¿qué es una mujer? Bueno, una mujer es una mujer. Pero ¿qué define una mujer? Como yo no soy mujer, yo no puedo darte esta definición. Tienes que preguntarle a una mujer, ¿qué es una mujer? Y en ese tiempo los muchachos están tan confundidos con tanta filosofía que un hombre puede pasarse como una mujer y él es mujer. Aunque esté barbón y esté bien pintado, parece que un hombre se le ve ese cráneo en su frente, esa quijadota que tiene. Se le ve un hombre, pero él dice, yo soy mujer. Y uno tiene que respetar, según ellos, pero eso es en contra de la realidad y la verdad de Dios. ¿Qué define la verdad? La palabra de Dios. No una escuela, no una universidad, no una persona. Si un niño dice, yo soy un caballito, usted debe decir, hijo, tú no eres un caballo. Yo soy un unicornio, o yo soy un changuito. Hijo, quizás pareces changuito, pero no eres un changuito. La Biblia define la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lo que dice la Biblia es verdad y lo que diga el hombre es mentira. Le preguntan, joven, ¿quién hizo al hombre? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Quién hizo el planeta? Dios. ¿Quién hizo el universo? Dios. Díganle a sus hijos que eso es lo que dice la Biblia y esta es la verdad. Pero es difícil de creer. Siempre hay filosofía y hay gente atacando las escrituras. No se preocupe, la Biblia tiene poder. La Biblia triunfa sobre cualquier filosofía que el mundo quiera traer en contra de ella. Es viva y es eficaz. Y la Biblia es la verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Dice la Biblia que una ballena o un gran pez se tragó a Jonás. Y yo lo creo. Y estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y después el pez lo vomitó. Y él salió a predicar. Yo creo eso porque dice la Biblia. Si la Biblia hubiera dicho que Jonás se tragó al pez, yo también lo creía. Mire lo que dice Proverbios 4:2, nos enseña que la enseñanza de Dios es buena. Dice, porque os doy, ¿qué dice ahí? Buena enseñanza. O sea, la ley de Dios, la doctrina, la Biblia no engaña. No hay engaño en la Biblia. La Biblia es para darnos vida y fortaleza. Dios mismo nos dio su palabra. Dice, de su boca, de su soplo viene la palabra de Dios y viene de un Dios bueno. Y toda la escritura es dada por Dios. Mira, así lo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es del soplo de Dios y útil, mire, para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? En justicia. La Biblia tiene el propósito de instruir al creyente. Entonces, usted debe ir, acudir a la Biblia y ver la utilidad de ella. Es para enseñarle. La doctrina es el primer propósito de las Escrituras. Por eso usted debe leer la Biblia. Debe escudriñarla, estudiarla. Debe tomar notas. Debe tener un devocional diario. Debe pasar mucho tiempo en las Escrituras. ¿Qué es mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos en el día? Tenemos 24 horas. ¿Cuántas horas trabajamos? Yo puedo hacer los cálculos, se los he hecho muchas veces. Nos sobra tiempo. Pero muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo en otras cosas en vez de nutrirnos con la palabra de Dios. Por eso vienen decisiones a su vida y no sabe qué hacer. Por eso viene tentación hacia su vida y no puede resistir. Por eso viene una doctrina falsa y se confunde y se desanima y no tiene el pleno gozo de saber que usted ya ha sido salvo. Hay gente que dice, seré salvo, seré yo, iré al cielo. ¿Por qué? Porque están confundidos. Pero una persona que está bien instruida jamás será confundida. ¿Ha escuchado ese dicho? Pero instruida en la Biblia, no en la filosofía, no en ideas del hombre, en lo que dice las Escrituras. Me ha fascinado llegar a tocar puertas de gente que no va a una iglesia, pero conocen su doctrina. Ellos dicen, yo leí mi Biblia y aprendí mucho en las Escrituras, pero lo que no quieren ellos es la parte de la iglesia. ¿Quién inventó la iglesia o quién diseñó la iglesia? ¿Quién la estableció? Jesús mismo. Pero el problema, yo creo, es que van a iglesias y no predican la Biblia. No les instruyen con las Escrituras. Van y se sientan y hay un gran entretenimiento, tienen todo, pero lo que no tienen es lo más esencial, es la predicación de la palabra de Dios. No les predican las Escrituras, les hacen sentir bien, les dan una dosis de ánimo para que sigan su semana y se les acaba como el jueves y ahora dicen, tengo que regresar para que me den otra dosis. Pero yo no quiero eso, yo no quiero que usted dependa de mí. Que el pastor me anime. No, yo animo al nuevo, pero usted ya tiene tiempo, usted ya debería aprender a animarse con las Escrituras. Conozca las Escrituras. Letra B escribe ahí, la doctrina protege contra el error. Por ejemplo, si alguien dice, Dios quiere que todos sean ricos, ¿es verdad eso o no? Que todos sean multimillonarios, ¿no? No, pues claro que no. Hay un evangelio falso, evangelio de la prosperidad. Hay evangelios falsos que hablan de obras. Hay evangelios muy bien disfrazados de arrepentimiento de pecados. Hay otros evangelios muy disfrazados que tienes que hacer a Jesús el Señor de tu vida. Hay unos evangelios muy disfrazados que dice el verdadero cristiano esto y esto y esto hará. Pero usted tiene que ver qué dice las Escrituras, qué dice la Biblia. Y la doctrina protege contra el error porque también la manera que usted cree en su mente afecta su conducta. La falsa enseñanza ha llevado a muchos a la confusión espiritual. Muchos han abandonado la fe o muchos han justificado su pecado. Esto es muy asombroso. Mire, hoy en línea hay tantos muchachos, y lo que voy a decir lo digo con mucho cuidado. Hay quienes están aquí ustedes que por su ignorancia vivieron como vivieron y ahora están en Cristo. Y usted debe reconocer que Dios tiene gracia y misericordia hacia usted porque lo hizo en ignorancia. Sin embargo, hay un gran grupo de cristianos en línea el día de hoy que usted los ve y no parecen nada cristianos. Pero ellos en el nombre de Cristo lucen como gente mundana, rapera, hablan cosas sucias, hablan malas palabras. Ellos mismos viven una vida manifestando como que si fueran cualquier otro artista en el mundo. Y eso es asombroso porque confunde a los jóvenes. ¿Qué será cristiano? Este hombre con cabello largo, este hombre con aretes, este hombre, yo escuché a uno decir, es que los egipcios usaban aretes y Moisés usaba aretes. Y con eso ya justifican que el hombre va a usar aretes. Y un día va a entrar un hombre con una falda y decir, ellos usaban faldas y aquí estoy yo con la mía. Y es impresionante que ellos están representando el cristianismo moderno. Pero escuche, ellos son cristianos, no sé. Yo no sé cuál es su fe en Jesús, pero en su práctica y su conducta, dice ahí, no os conforméis a este siglo. Conformarse es hacerse como el mundo. Dice ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
La Biblia nos llama a separarnos, a salir de en medio de ellos, a distinguirnos como alguien diferente. O sea, hay tanto en la Biblia que habla de una separación que debe haber entre ellos y nosotros. Yo no estoy hablando de maltratarlos. Recuerde, ellos siguen la corriente del mundo, siguen la corriente de los gentiles, de la gente que no conoce de Dios. Pero el cristiano, como conoce a Dios, Dios es la medida. No la cultura, no el mundo. Ellos no conocen de Dios. Y yo no los culpo y no los juzgo, les predicamos el evangelio. Cuando vienen a la iglesia no saben la diferencia, no hacemos sentir mal a nadie, pero es tiempo de instruirles el camino de Dios. Y tienen que cambiar. Tienen que conformarse a Jesucristo. Tienen que moldearse. Y es muy posible que, como dije al inicio, a la gente no le gusta escuchar eso. Por eso van a buscar a alguien que sí vive así. Alguien que les enseñe que está bien ese estilo de vida, ignorando tanta escritura. Yo había hablado con un muchacho que era mi compañero de trabajo y él me dijo, yo soy cristiano. Y tuvimos varias pláticas, me di cuenta que iba a una iglesia aquí en Saddleback, una iglesia enorme. Y él terminando los servicios me decía que su maestro lo invitaba a tomar. ¿A tomar qué? Le dije, agua, leche. No, a tomar alcohol. Íbamos a las barras. Después de las clases, hermanos, concluimos, ¿quién quiere la barra conmigo? Y él decía, yo siempre me sentía mal, eso no está bien, ¿verdad? Eso no está correcto. Dije, no, eso no es correcto. Pero él le dijo, es que la Biblia dice que el pecado no es tomar, el pecado es emborracharse. Eso es lo que han hecho mucha gente, han tomado la gracia de Dios y la han convertido en libertinaje. Significa un desenfreno, acabo ya eres salvo, acabo ya tienes a Cristo. Tú vive como tú quieras, Dios quiere que seas feliz, pero esa no es la verdad. Dios quiere que vivas en santidad. Dice la Biblia en Deuteronomio, sed perfecto porque yo soy perfecto, y se repite en el Nuevo Testamento. Perfecto habla de madurez, ser como Jesús, ser imitador como hijos de Dios. Pablo dijo, imitadme a mí porque yo imito a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudarme a no desviarme en mi conducta? Bueno, es la palabra de Dios, la doctrina. Mire Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos, ¿qué cosa dice ahí? Niños fluctuantes. Esa palabra fluctuantes que va de un lado a otro lado. Llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Por estratagema de hombres, es el engaño, las astucias, para engañar, que emplean con astucia, note, las artimañas ¿de qué? Del error. Aquí está diciendo a un cristiano que no es maduro, que es como un niño fluctuante. Cuando yo estaba en el kinder, anunciaron que a un niño se lo llevó un señor, le ofreció un dulce y se lo llevó y ya no lo vimos. Porque los niños son fácil presa del engaño. Le ofrecieron un dulce y se les enseña en la escuela, venían varios oradores para hablarnos de ten cuidado con los extraños. Y nos decían, gente te va a decir, te voy a mostrar un cachorrito, un perrito, ven a mi carro. O te van a decir, ven, ¿quieres unos dulces? Y ahí va el niño con toda confianza, este señor me va a dar dulces, y el niño después es raptado. Yo crecí en esa era del robachico, ¿se acuerdan del robachico? Había películas y todo. Y un amigo mío, se llamaba Juanito, me dijo, vente, nos va a dar raite un familiar. Y yo miré el familiar, no, yo no lo conozco, stranger, un extranjero. Y no me quise subir, y él me andaba arrastrando, llévame, vente. Yo vivía en un terror, hermano, un terror de los robachicos. ¿Se acuerdan eso, hermano? ¿Cómo nos asustaban nuestros padres con eso? Pero es verdad, los niños son fácil presa del engaño. Y Dios compara a un cristiano que no conoce su doctrina a un niño así. Voy a poner una alabanza y no sabe ni qué alaba a Dios ni qué música agrada a Dios. No todo lo que está en el internet alabanza es de Dios. No todos los artistas que salen ahí ya como hasta super mega estrellas. Dios nunca diseñó eso. Y usted está escuchando ahí sus alabanzas de este Witt o de este otro Adrián no sé qué. Y usted ahí, ay, qué bonito canto. Yo no sé si le cantan a Cristo o a su novia. Porque no está ni siquiera lleno de doctrina su canto. Ustedes tienen que comprender esto. Sería bueno que le preguntaran a su pastor, ¿qué sería bueno escuchar? Y no solamente pensar que usted puede y usted sabe. Después de escuchar esa alabanza, aparece ahí un video de un mensaje que alguien cuestiona. ¿A poco eres salvo nada más por la fe? Ahí viene el error que viene a llevarlo como un niño hacia la duda de las Escrituras.
hacia la duda de su salvación. Como un niño fluctuante cuando viene un viento de doctrina. 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿qué dice ahí? Engañadores, note, y a doctrinas de demonios. Esta frase, doctrina de demonios, no se refiere a una doctrina sobre los demonios, sino que cada falsa doctrina está influenciada por un demonio del diablo. El diablo es el padre de toda mentira. Y él lo que quiere hacer es desviarlo a usted de la verdad, alejarlo de las Escrituras. Y la apostasía no comienza con la incredulidad, comienza con una falsa enseñanza. Cuando una persona abandona la doctrina, se abren las influencias de las doctrinas demoníacas. Por eso es urgente protegerse con la doctrina de Dios. 1 Tito 1:9, note que debemos retener esta enseñanza para corregir el error. ¿Están conmigo ahí? Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer ¿a quién? A los que contradicen. O sea que hay gente que va a contradecir lo que dice la Biblia. ¿Sí? Hay gente que le va a decir, ese asunto de evangelizar, eso no es de ustedes, eso ya no funciona. Hay gente que le va a decir, ese asunto de la familia, eso no es verdad. Ese asunto que una mujer para toda la vida, no, tú búscate a alguien que te comprenda. No, ese asunto de andar de novios y no tocarse, ¿qué tiene de malo? Acabo ya te has comprometido. Ya, ese asunto de que tienes que ir a la iglesia, es verdad, la iglesia somos nosotros. No es un edificio, somos nosotros. No tienes que ir. Son falsas enseñanzas. La Biblia nos enseña claramente que el cuerpo de Cristo es una asamblea. Tenemos que congregarnos, asamblearse. Tenemos que venir, reunirnos en un lugar. La Biblia habla de un pastor y Dios ha establecido pastores para guiar el rebaño. En cuanto al asunto de la fornicación, es pecado. Andar acostándose con mujeres que no son su esposa, eso es pecado, es grave pecado. En el Antiguo Testamento era un castigo de muerte. En el Nuevo Testamento la iglesia no hace esto, nosotros no apedreamos a nadie. Nosotros no estamos ahí para condenar y matar a nadie, Dios es el juez. Pero usted no puede estar burlándose de Dios, viviendo en unión libre, como le llaman el día de hoy. Eso se llama fornicación, un grave pecado. El adulterio es grave pecado. Y son cuestiones que la gente no quiere escuchar ni hablar el día de hoy. Pero mire, usted y yo tenemos que retener esta palabra, como Dios la enseñó. Y si hay gente que contradice, usted debe estar ahora conociendo la Biblia para convencerlos con las Escrituras. Por ejemplo, si alguien le dice, todos los caminos llegan a Dios. No importa si eres cristiano o si eres esto o aquello, todos los caminos llevan a Dios. Qué bonito suena eso. Y un día vamos a agarrarnos todos de la mano y seremos felices. Aleluya. Estamos con Cristo. Dame la mano. Ya bien que saben. Pero ¿qué nos hace hermanos en Cristo? No es que me des la mano, no es que yo ignore lo que tú crees, es la fe en Jesús. Ahora, escuche esto, aunque yo creo que ser un bautista fundamental es muy apegado a las Escrituras. Yo no creo en personalidades, yo no me aferro a un hombre y él es el que va adelante, ni un movimiento, pero sí creo en las Escrituras. Y creo que una iglesia debe distinguirse. Hay etiquetas importantes para saber qué tipo de iglesia es. Sin embargo, hay muchos que sí son creyentes, son hijos de Dios, aunque no sean parte de una iglesia bautista, pero ellos confían en Cristo Jesús, ellos son hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Pero, pastor, entonces, ¿por qué no nos unimos? Porque la doctrina también es importante. No tenemos tiempo para andar en todo lugar, tenemos que enfocarnos en una misión. Y tenemos que enfocarnos en lo que más nos distingue como creyentes bíblicos. Y si una persona enseña, por ejemplo, algo diferente que es contrario a las Escrituras, tenemos que aprender a distinguir y decir, yo tengo que apartarme de tal persona. Especialmente cuando es en cuanto a ciertas conductas en la vida cristiana. Le llamamos esto el liberalismo. Gente que piensa que hablar de santidad es legalismo, que hablar de principios bíblicos es legalismo. Y esta gente a veces nos quiere etiquetar como gente fría, sin amor y severa, como gente que no comprende a los perdidos. Pero nosotros salimos a evangelizar porque nos importan los perdidos. Y no solo eso, sino les queremos enseñar que guarden todas las cosas. Un cristiano recién salvo debe venir a una iglesia y debe crecer y debe cambiar
y debe andar en los caminos de Dios y debe obedecer para que Dios le bendiga, le proteja, le dé la paz, le dé el gozo. Pero para eso tiene que haber iglesias que estén dispuestas a predicar esto. ¿Sí están conmigo? La doctrina es esencial para la salud espiritual. Número 2, escriba ahí, la doctrina es el mandato del ministro fiel. La palabra ministro aquí es un siervo, una persona que sirve a los demás, una función espiritual. Aquí puede incluir el pastor y hermanos que enseñamos. Usted es un ministro, usted puede ministrar a otro con la palabra de Dios. Y la doctrina es un mandato para cada ministro. No solo una necesidad del creyente, sino para enseñar a otra persona también. ¿Están conmigo? Una iglesia o un ministro que no enseña doctrina está fallando su comisión. Yo me sorprendo cuando la gente me dice, yo no sé qué enseñar. Sí, pero la Biblia está llena de muchas cosas que enseñar. A veces la gente está buscando novedades, que sería nuevo, algo nuevo. Lo antiguo siempre ha funcionado y tiene poder. Cuando ya hagamos todo lo que dice la Biblia, entonces quizás ya no tendremos que hacer, pero hasta que usted y yo obedezcamos en todo, siempre va a haber necesidad de predicar, muchas veces la misma cosa. Enseñar doctrina no es imponer opiniones. A veces la gente dice, es que ustedes imponen sus ideas. No. Es comunicar con fidelidad lo que Dios ha revelado en su palabra. Escucha, ha habido una gran reacción. Y algunos de ustedes están aquí porque usted estaba en una iglesia donde no les enseñaban la Biblia. Y de repente usted escucha en línea a un predicador hablar de sana doctrina y usted se le abrió el ojo. ¿Qué será eso? ¿Cómo se come? Y usted ahora va a su iglesia y dice, empieza a mirar a los demás. Esto no es bíblico. Y usted empieza a escuchar el mensaje. ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? Y se da cuenta que es el mismo mensaje disfrazado de una forma muy diferente. Yo no crecí en una iglesia así, gracias a Dios. Pero muchos de ustedes sí. Yo creo que lo que les atrajo a una iglesia como esta es que predicamos las Escrituras. Pero quizás hay uno que otro aquí que no comprende eso. No comprende. Mire, si una persona no quiere venir a nuestra iglesia porque nos enfocamos en la doctrina, yo le diría, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero este es el mandato bíblico. Tiene que haber enseñanza de esto. Es más, muchos de mis colegas, cuando platicábamos, estábamos estudiando en el colegio bíblico y hablábamos de cosas de la Biblia y se acercaba otro que según también quería ser un pastor, me dice, ¿otra vez hablando de la Biblia? Y se iba enojado. Pues de eso se trata. ¿De qué debe hablar la iglesia? De hablar de la doctrina, de la Biblia, de la misión de la iglesia. De eso se trata la iglesia. Mire, no es un club donde usted viene y usted tiene aquí sus conexiones y sus conectes. No, aquí encuentra una familia en la fe, pero en la fe. ¿Qué nos une? La doctrina de Dios. Y muchos piensan que si cambian los colores de su iglesia, la gente va a venir. O piensan que si ahora alabamos levantando la mano, la gente va a venir. O si ponemos ciertos instrumentos, mire, no estamos para que la gente, nosotros vamos a buscar a los perdidos. Y si una persona viene a una iglesia, se debe saber que la iglesia es para aprender la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina forma discípulos verdaderos. O sea que la gran comisión, recuerde, no es solo evangelizar, es hacer discípulos. Y esto requiere enseñar la doctrina de Cristo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Note, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús mandó enseñar todo lo que él había enseñado. Todo significa todo el consejo de la Biblia, el antiguo, el nuevo. Hablamos de la familia, hablamos de santidad, hablamos de doctrinas. Debemos hablar de lo práctico. Quiero animarle que venga los domingos en la noche. Aquí enseñamos de la vida práctica del cristiano. En los servicios del domingo en la mañana me enfoco yo en una devoción, en vivir para Dios. Y entre semana aprendemos verso a verso de un libro de la Biblia. ¿Cuál libro estamos estudiando? Estamos aprendiendo de Hechos, una iglesia llena del Espíritu Santo. Tenemos discipulado, donde le enseñamos uno a uno para que usted aprenda a caminar con Dios, conozca la doctrina. Si tiene preguntas o dudas, usted tiene un maestro que le va a ayudar. O sea que pretextos hay muchos, excusas no tiene.
Si usted quiere aprender la Biblia, aquí le vamos a enseñar las Escrituras. Note lo que dice Hechos 4:42, 2:42. Y perseveraban en ¿qué dice ahí? En la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva fue establecida sobre la enseñanza doctrinal. Esto es lo que ayudó a la iglesia a hacerse fuerte. Es la doctrina. ¿Perseveraban en qué? ¿Perseveraban en la alabanza? ¿Perseveraban en el pasatiempo? ¿El entretenimiento? ¿En qué perseveraban? En la doctrina. Oh, yo anhelo que nuestra iglesia ame y tenga hambre por la doctrina de Dios y quiera aprender y quiera crecer y tenga preguntas. A mí me gusta que usted tenga preguntas. Quizás a otros no les gusta que le hagan preguntas, se sienten retados o se sienten que los están calando o probando, pero la verdad nunca huye de una pregunta. La respuesta siempre debe ser bíblica, pero usted debe anhelar, perseverar en la doctrina. Mira Timoteo 4:6, aquí habla del buen ministro que se nutre con la doctrina. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás, ¿qué dice ahí? Buen ministro de Jesucristo. Mire, nutrido con las palabras de la fe y de la buena, ¿qué? Doctrina que ha seguido. Un ministro que no enseña doctrina es como un médico que no receta medicina. La enseñanza bíblica nutre, fortalece, y si no enseña la Biblia, estamos fallando. El maestro que no enseña lo que dice la Biblia, dice lo que el otro quiere oír, está fallando. La gente dice, ¿qué hago, pastor? Estoy en esta situación de una decisión que debo tomar. La respuesta no debe ser, pues lo que te haga sentir bien, eso haz. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debe hacer? Me decía una muchacha, pero pastor, estoy enamorada de este muchacho. Mi corazón me dice que él es. Le dije, hija, ¿quién es? Oh, es que lo conocí en el trabajo. ¿Es creyente? No es creyente. Entonces no importa lo que usted sienta. Lo que importa es lo que dice la Biblia. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que se va a convertir. Trabajé con jóvenes por 12 años como un director de jóvenes. Mire, no he visto ni uno que se convierta. No existe el noviazgo evangelístico. Es que va a ser un buen siervo de Dios. Yo lo he visto muchas veces. En cuanto ya lo obtiene lo que él quiere, se aparta y revela lo que verdaderamente es él. Pero no hacen caso. ¿Por qué? Porque a veces las emociones son las que le llevan adelante en vez de lo que dice la Biblia. Y vienen a buscar consejo y yo tengo que decirle lo que dice la Biblia. Y eso no les va a parecer. Entonces, ¿qué es lo que no hacen? Yo no voy a pedir consejo porque ya sé lo que me van a decir. Y no me gusta. Pero tenemos que ser fieles. ¿Ya se enojaron o qué? Ve otra vez, la doctrina debe mantenerse con fidelidad. Usted tiene que saber algo muy diferente de estos tiempos, de cuando yo era un joven. Cuando yo era un joven, nuestro pastor decía, haz esto y ya, y cállate. Y uno más, ok. No sabíamos ni por qué. Es mundano, todo era mundano, pero no sabíamos ni por qué. Eso es del diablo, pero no sabíamos ni por qué. Yo, ok, dijo el pastor que es mundano, dijo el pastor que es del diablo, dijo el pastor que, ¿cómo se llamaba ese? MySpace es del diablo, entonces no teníamos MySpace. Decían que el Facebook era satánico, entonces no teníamos Facebook. Pero esta generación, que por un lado está bien, preguntan, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Quién dice que es malo? Ahora, como que han forzado a muchos pastores a tener que estudiar. ¿Y por qué será? Porque no puede ser tradición. La tradición se pasa nada más porque siempre lo hacíamos así, pero no tenemos una razón y base bíblica. Y por eso es que muchos de nuestros hijos cuando crecen se van. Porque nunca se les explicó con la Biblia lo que era correcto y lo que era incorrecto. Simplemente, eso es malo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque digo yo y cállate. Y eso no es lo que va a nutrir y ayudar a nuestros hijos. Por eso usted debe prepararse y darle una respuesta bíblica a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí me estoy explicando? Por eso debe mantenerse con fidelidad a las Escrituras. Mire, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En Judas 1, versículo 3, vemos que los creyentes son llamados a contender, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. La fe, es decir, la doctrina que Dios nos ha dado. Fue una vez dada a los santos. Aquí está. Una vez dada significa que ya no hay nueva revelación. Significa que no puedo yo decir, Dios me habló y me dijo que le dijera esto a usted. Tenga mucho cuidado en decir, Dios me dijo o yo sentí. Si usted dice, Dios me mostró en las Escrituras o Dios me confirmó en la oración a través de las Escrituras, entonces usted puede estar seguro que es Dios el que le está guiando. Pero simplemente decir, es que yo siento, Dios me dijo esto. Muy peligroso. Porque yo le digo a mi esposa, Dios me dijo que pues, échale más ganas, ¿no? Y ella me puede decir, pues Dios me dijo a mí también. Como un muchacho que me dijo a mí, estoy enojado contigo, Ringo. Me apuntaba, pero ya te perdoné. Pero yo notaba que no me había perdonado. Entonces le temblaba la cara de enojado. Y dije, ¿qué pasó? Dice, me quitaste a Esther. Mi esposa era mi novia en aquel tiempo. Y después él me dijo eso, Dios me dijo que ella era para mí. Y yo le dije, pues Dios también me dijo a mí. ¿Sí ve cómo podemos cada quien decir Dios me dijo? Dios me dijo a mí, Dios me dijo a aquel y Dios... Pero no es un juego. Cuando Dios habla aquí. Y usted nunca puede decir que Dios le dijo algo que va contrario a las Escrituras. La Biblia tiene que ser tomada como la única palabra que Dios nos ha dado. Ahora hay muchos principios que podemos tomar de muchas enseñanzas. Sin embargo, todo lo que usted vive y hace debe ser conforme a las Escrituras. Me dicen entonces, pastor, ¿por qué tiene, por ejemplo, el piano o esto, aquello? Bueno, porque tengo la libertad como pastor. No es doctrina. Es simplemente la autoridad que Dios ha dado de colocar ciertas sillas en su lugar de tal color, no está en la Biblia. Y organizar un liderazgo de tal manera y estructurarlo de tal manera, no está en las Escrituras. Y yo le voy a decir claramente, no es escritural. Hay gente que me ha dicho, ustedes no son verdaderos bautistas porque no tienen cortinas atrás. Cortinas. Yo he estado en una iglesia donde hay cortinas y cortinas bien caras. Cortinas de Egipto y de no sé dónde, árabes, muy bonitas. Pero yo no creo que eso es esencial para una iglesia. Hay gente que porque pintamos el techo negro, piensa que está, pero usted sabe por qué lo pintamos negro. Los que estamos aquí sabemos por qué lo pintamos negro. No fue algo estético, fue para cubrir todos los errores que había ahí arriba. Entonces yo comprendo ese aspecto. Pero yo le digo a usted, padre, ¿dónde dice la Biblia que su hijo tiene que dormirse a las 10? ¿Dónde dice la Biblia que su hijo no puede tener celular o cualquier regla que usted le imponga? ¿Dónde está en la Biblia? Su hijo le va a retar. ¿Y quién dijo que tengo que dormirme a esta hora? No, pues muéstramelo en la Biblia. Y usted tiene que ir a Efesios capítulo 6, hijos, obedecer en el Señor. Esto es, aquí está el principio, váyase a dormir. ¿Obedecer en? Todo. ¿Y todo significa? ¿Qué excluye todo? Nada. ¿Dónde dice? Colosenses lo dice también. Todo, porque eso es bueno. Si su padre le dice, siéntese aquí y no se mueva, no se mueva. No respire, no, hermano, no es eso. 1 Timoteo 6:3. Recuerde, ¿qué sucede cuando enseña algo diferente? Si alguno enseña, ¿qué dice esta frase ahí? Otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mire, está envanecido, es un soberbio, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Hay gente que le encanta debatir y alegar sobre cosas que ni siquiera están en las Escrituras. Enseñar algo diferente es ser un soberbio, lleno de error. Salirse de la doctrina de Cristo es evidencia de ese orgullo espiritual. Y hay gente que usted le dice, bueno, es que Efesios dice que la salvación es por fe. No, pero soberbio. Dice la Biblia aquí, todo aquel que en él creyere será. No, pero soberbio. Pues claramente se lo enseña en la Biblia. No, pero es que soberbia espiritual. Ellos quieren hablar de filosofía. ¿A poco nada más por creer? Ya, sí nada más. Bueno, la Biblia no dice que sí nada más. Hay un precio que pagó Jesús. Él es nuestra propiciación. Él apaciguó la ira de Dios y cumplió las santas demandas de Dios, siendo el perfecto, el justo, murió por el injusto, para que por la fe recibiéramos su justicia. Oh, qué profunda es la salvación.
Ahora, es sencilla, que un niño lo puede creer, tan sencillo como entrar por una puerta, como tomar un vaso de agua, como venir a un padre, así tan sencilla es la salvación. Pero por otro lado, por tanta cuestión de necios, hay una explicación bastante profunda. Y queremos aprender de estas cosas durante la semana, que la salvación es sencilla, la simplicidad del Evangelio, pero a la vez detrás del telón hay una profundidad hermosa del Evangelio. Pero aquellos que les enseñas la Biblia de una manera tan clara, no, pero soberbia espiritual. ¿Sí están conmigo? La doctrina sí importa. La doctrina es esencial para la salud espiritual. La doctrina es el mandato del ministro fiel. Y número 3, la doctrina transforma la vida del creyente. Hoy en día, tristemente, muchos padres escogen la iglesia donde van a ir si a sus hijos les gusta. ¿Y qué es lo que un hijo quiere? Quiere diversión. Y muchos saben eso. Yo fui a una iglesia bautista que tienen un programa de niños los miércoles y tienen un montón de juegos y les dan regalitos. Y el pastor abiertamente me dijo, mira qué bueno, me gusta poner esto porque ahora los padres van a venir. Y los padres tienen que traer a sus hijos y están ahora ahí sentados, aburridotes porque la enseñanza no era muy bíblica, pero con tal de que su hijo esté contento. Hay iglesias que hasta tienen videojuegos y videos. Nos preguntaron, hermano, le dijeron que si en nuestra iglesia les ponemos películas. La hija de nuestro hermano Oscar, hermana Elsie, se llama Shelly, y tiene una amiga que la está influenciando. Le habla de Dios y de Cristo. Y eso provocó a los padres indagar, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Por qué a su hija le gusta hablar tanto de Dios? ¿Por qué a su hija les pondrán películas? ¿Te gustó la iglesia, mijo? No, no me gustó. Ok, deja buscar otra. Y usted va a una iglesia donde a su hijo le gusta. Aquí sí me gustó, me dieron una patineta, miramos un montón de... ¿Pero qué aprendiste? Nada, pero estuvo fun. It was fun. Y el niño está ahí y el padre no recibe enseñanza ni predicación, no crece, no se fortalece, no sabe ni cómo criar a ese hijo. Ese hijo crece, ya no es fun. This is not fun. Church is whack. I don't like church. No me gusta la iglesia. Ya no quiero ir a la iglesia. Papá ha decidido que no voy a ir a la iglesia y se apartan de Dios. Lo que usted necesita es una iglesia que le edifique a usted como padre. ¿Está escuchando? Que usted sea retado. Pero es aburrido para mi hijo. Sí, quizás es aburrido porque no comprende, pero usted debe enseñarle en casa a su hijo también. Que su hijo crezca sabiendo que la iglesia no es un lugar de diversión. This is not a playground. No es un juego de campos. Es una iglesia donde se enseña y se instruye a ser discípulos de Cristo Jesús. Y queremos que nuestros hijos a una edad temprana aprendan la importancia de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, que memoricen la Biblia, que aprendan las Escrituras. La doctrina transforma la vida del creyente. Note letra A, escriba ahí, la doctrina nos lleva a la piedad. La palabra piedad en la Biblia no significa solo religiosidad exterior, porque a veces la gente habla nada más de lo de afuera. No queremos que usted se conforme externamente a una vida cristiana, las palabras correctas, la vestimenta de una manera. No, es más que eso, es interior y es exterior, son las dos cosas. Pero si usted tiene lo exterior sin lo interior, eso se llama hipocresía. Pero tampoco se vaya a un extremo de decir, pues yo no voy a ser hipócrita y hacer lo que sea. No, tampoco. Mejor sea obediente a Dios. Obedezca al Señor y confórmese a la palabra de Dios. Note 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué dice ahí? A la piedad. Note que la doctrina bíblica nunca está separada de la obediencia y la reverencia a Dios. O sea que si lo que alguien enseña no conduce a una vida santa, no es de Cristo. ¿Sí están conmigo? Mi compañero que me hacía preguntas tenía problemas en su hogar, tenía muchos problemas con su esposa, tenía problemas con su lujuria, batallaba mucho y era fiel a una iglesia, no estaba creciendo, no se estaba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque lo que se enseña no es doctrina, y si no es doctrina, no lleva a la santidad. ¿Te acuerdas de la santidad, hermanos? Era un énfasis muy grande en las iglesias hace años. La santidad significa apartado del pecado y consagrado para Dios. Una vida entregada al servicio de Dios, esa es la santidad. Pero Dios usa solamente instrumentos limpios.
Por eso dice la Biblia que en una casa hay muchos utensilios, pero aquel que se limpie de estas cosas será útil al Señor. Y a través de todas las Escrituras se nos enseña la importancia de vivir en piedad, en separación, en justicia, apartados de la mentira, apartados de los pecadores, apartados de una vida de desenfreno, una vida completamente consagrada a seguir los mandatos de Dios, pero por amor. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. El creyente debe hablar y vivir lo que está en línea con la sana doctrina. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de, ¿qué dice ahí? De doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí nos enseña que la doctrina nos guía a obedecer a Dios, salir del pecado. Letra B, escriba ahí, por favor. La doctrina corrige la conducta del creyente. La doctrina es como un espejo que revela el error, corrige la actitud y redirige a la vida. Y el creyente que permite que la palabra de Dios lo instruya doctrinalmente tendrá una vida ordenada, disciplinada y útil para Dios. ¿Están conmigo? Note lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Note, y útil para enseñar, ¿para qué? Redarguir. Redarguir es decirle a alguien lo que está haciendo mal. Corregir es hora de enderezarlo. Para instruir en justicia es enseñarle cómo mantenerse derecho. Eso está en el Nuevo Testamento. Note, mucho de lo que estoy enseñando está, y estoy enfatizando que está en el Nuevo Testamento, porque muchos de los detractores de este tipo de enseñanza dicen que nos aferramos al Antiguo Testamento. Que a propósito el Antiguo Testamento aún es bueno. El Antiguo Testamento se nos dio para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo. Y esto que está viendo la Biblia es esencial, que el predicador redarguya, que regañe y que enfrente al oyente con su pecado, pero que le enseñe cómo corregir esa vida. Tito 2:11 dice así la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Note, enseñándoos que renunciando a ¿qué? A la impiedad, es la vida sin Dios, y a los deseos, ¿qué dice ahí? Note que es bíblica la palabra mundano. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios quiere que viva como un cristiano piadoso. Me decía un compañero de trabajo, yo soy cristiano, pero no soy tan religioso. ¿Qué te refieres a eso? Tú sabes que tantas reglas que nos dan y nos ponen. Yo no soy tan religioso. Yo profeso a Cristo, yo ya lo recibí. Mis padres, ellos son muy religiosos. Qué triste es pensar que es una religión. Eso se llama piedad, ser piadoso. Una persona que tiene el carácter de Dios es una persona piadosa, que habla como Dios quiere que hablemos, piensa como Dios quiere que hablemos. Todo esto viene a raíz de estudiar la sana doctrina. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Note, columna y baluarte de la verdad. La doctrina enseña cómo debemos conducirnos aún en la casa de Dios. Letra C y último, escriba ahí, la doctrina fortalece la perseverancia cristiana. Una manera de vivir en santidad, no para ser salvo. Recuerde, somos salvos por la gracia, por la fe. No tiene nada que ver en nuestra conducta. Como vivimos, no podemos perder nuestra salvación. Porque Dios nos ha dado las arras de su Espíritu Santo, nos ha sellado, nos ha dado una promesa, y Dios no es mentiroso, Él no miente, Él cumple sus promesas. Sin embargo, ahora que usted tiene esa promesa, Dios quiere que usted viva en una vida cristiana de santidad. ¿Cómo voy a mantenerme fiel, pastor? Bueno, usted tiene que crecer en esa doctrina. Note Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la consolación de ¿qué? De las Escrituras tengamos esperanza. O sea que la doctrina nos da esperanza, aún en medio, según este contexto, en medio del sufrimiento, nos da esperanza. Cuando usted se sienta desolado, triste o solo, busque a Dios en las Escrituras. Y créame que nosotros estamos para ayudarle. Usted puede hablarme, pero muchas veces usted va a hablar, vamos a pasar tiempo juntos, pero usted se va a ir a su lugar y yo al mío. Y usted tiene que saber que aunque nosotros, su iglesia, los hermanos en Cristo, no estén con usted, Dios siempre está con usted. Usted debe buscar a Dios en las Escrituras. Cuando usted se levanta a las 3 de la mañana con tristeza, con angustia, no puede dormir, busque a Dios en las Escrituras.
No empiece a mirar su teléfono. No trate de olvidarse y no busque lo que antes hacía para olvidar las penas o olvidar el dolor. Busque a Dios en las Escrituras. Le va a dar esperanza, le va a dar paz en medio de su tribulación. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo. No tiene a quién. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y a quién. Y al Hijo. Esta es la manera de tener comunión con Dios a través de la doctrina, a través de lo que dice la Biblia. Y 1 Timoteo 4:16, vemos cómo la doctrina protege la fe del creyente. Ten cuidado ¿de qué? De ti mismo y de la doctrina. No te persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aquí la advertencia para el siervo de Dios es, cuídate a ti mismo. Timoteo, ten cuidado de lo que tú crees y lo que tú enseñas. La palabra ahí, te vas a salvar, no habla de la salvación de la vida eterna, habla de no naufragar en cuanto a la fe. En el capítulo 1 habla de ciertas personas que ellos naufragaron. Les da una imagen de una nave en el mar que se estrellaron contra unas piedras y fueron destrozados completamente. Se desviaron del curso. Y dice Pablo, ten cuidado a ti mismo y de tu doctrina. Ten cuidado porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tú no enseñas y no estás tú protegido doctrinalmente, no solamente te va a afectar a ti, pero a aquellos que te siguen. Escuche, padre, usted tiene hijos. Sus hijos deben seguir la fe que usted le va a transmitir, que es bíblica. ¿Sí está escuchando esto, padre? Muchos padres viven una vida, pero hacen otra cosa. Ahí vemos la hipocresía, lo que más daña a los hijos que viven en un hogar cristiano, muchas veces son los mismos padres. Unos padres que pretenden ser algo, pero luego en casa son otra cosa. Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, padre. Ten cuidado de lo que usted vive y cómo practica, porque se salvará usted del naufragio espiritual, pero también de sus hijos. ¿Qué no anhela usted? Como decía Juan, su mayor gozo es ver a sus hijos andar en la verdad. Yo quiero transmitir esta verdad a mis hijas, que ellas el día de mañana sean fieles a Dios. Si Dios permite que se casen con un hombre y va a ser fiel aquí, qué gozo me daría ver a mi familia. Que en 15 años ya tenga, no sé, unas 4 hijas casadas, cada una con sus 5 hijos, 20 nietos. Cada vez que venga a la iglesia, me dicen el Gramps, Gramps, y se me amarra aquí otro, aquí yo dándoles dulces. Pero qué gozo me daría ver eso. Y no andar pensando que mis hijos están creciendo en un ambiente pecaminoso, mis nietos. Un ambiente pecaminoso donde están escuchando groserías, malas palabras, ven a padres peleándose. Qué tristeza me daría. Pero para que eso suceda, yo tengo que ser fiel a la doctrina de la Biblia. Por eso, padre, ya es tiempo de ya no vivir para usted. Olvídese, viva para otros. Y cuando usted vive para otros, todo lo que hace ya es para el bien de la siguiente generación. Ese problema de muchas de nuestras generaciones, somos muy egocéntricos, pensando en nosotros mismos y mi gozo y mi felicidad, cuando usted está buscando comodidad terrenal en vez de buscar una vida espiritual para sus hijos, una herencia espiritual para sus hijos. Si usted puede darle las dos cosas, qué bendición, pero si tiene que optar por una, dele a sus hijos una herencia espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero que usted reconozca la importancia de la sana doctrina. La doctrina sí importa. Es esencial para la salud espiritual, es el mandato del ministro fiel y transforma la vida del creyente. La doctrina sí importa. Padre, damos gracias por tu palabra. Bendice lo que está por delante. Yo ruego, Dios, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos a aferrarse a tu palabra, que ellos puedan, Señor, buscarla día y noche, que se den cuenta que lo más importante en sus vidas es el alimento espiritual, que antes de alimentarse físicamente, antes de hacer cualquier quehacer o trabajo, te busquen, Señor, tengan comunión contigo y que sean ellos firmes, echando raíces espirituales, nunca ser desviados, confundidos o llevados por cualquier viento de doctrina. Padre, fortalece a nuestra iglesia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.